En esta ocasión voy a tratar de explicar qué son las agresiones policiales y qué debería suceder respecto a estas agresiones policiales. A pesar de que va a ser una explicación con términos legales y demás, sí que voy a ir dando puntos de vista subjetivos, por lo tanto estoy más que abierto a debatir o intercambiar impresiones con cualquiera de vosotros por privado, siempre que queráis. Dicho esto, antes de entrar a analizarlo de fondo, hay que dejar claro, en primer lugar, qué sucede. En segundo lugar, qué no sucede. Y en tercer lugar, qué debería suceder, ¿vale? Son tres cosas muy distintas. La primera, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que un agente de la policial, un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, emplea el uso de la violencia contra un ciudadano. Eso es lo que sucede. ¿Qué no sucede? Pues no sucede que ese concreto agente se someta a los juicios de proporcionalidad y necesidad en el empleo de esa violencia, es decir, que se extralimite en su uso. ¿Y qué debería suceder en tercer lugar? Bueno, pues deberían de depurarse responsabilidades y el agente en concreto que se ha extralimitado en sus funciones en detrimento de la integridad física de un ciudadano responda por sus actos. ¿De acuerdo? Antes de nada, decir que en la situación en la que estamos, estado de alarma, aunque haré algunas precisiones a lo largo de este vídeo, no podemos consentir, no se puede consentir, mejor dicho, que el estado de alarma se convierta en una suerte de estado de arbitrariedad, en que la policía de manera inquisitiva pues mande y pueda hacer y deshacer a su antojo, bajo ningún concepto. Seguimos estando en un estado de derecho, es verdad, con algunas limitaciones o restricciones en algunos de ellos, pero por descontado no se puede tolerar actitudes como las que por redes sociales han visto de policías pegando auténticas palizas sin motivo alguno, ¿vale? Eso en primer lugar. Ahora sí, entrando de lleno en la temática del vídeo y dejando claro este empleo de la violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cualquiera diría que ante la gravedad o lesividad, mejor dicho, del derecho a la integridad física de un ciudadano, estos supuestos deberían de estar muy bien regulados en la ley, ¿no? ¿Cuándo se puede llevar a cabo? ¿En qué medidas? ¿De qué forma? No es así. Y ahí va la primera crítica, aspecto subjetivo, en mi opinión. Debería de regularse mejor por el legislador. Desconozco, y quiero pensar que no, si es un olvido legislativo intencionado o no. Pero bueno, lo dicho, ¿dónde se regula un poquito? Bueno, pues en la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, que regula las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, se hace una breve mención, muy breve, demasiado breve, en concreto en su artículo 5.2, la letra D, que se dice, esta mención va en referencia al empleo de las armas. No hablan de armas de fuego, tampoco de armas blancas, por lo tanto las englobamos todas, pero dice que se podrán emplear las armas siempre y cuando se tenga un indicio racional de peligro grave hacia la integridad, por supuesto, de los agentes o de la seguridad ciudadana, seguridad colectiva. En estos supuestos sí que se podrá emplear. Poco más dice en lo largo de esta ley orgánica sobre este tema. Por lo tanto, ha tenido que ser la jurisprudencia, esa corriente jurisprudencial, los tribunales, los juzgados y tribunales que se han ido pronunciando caso por caso y analizando en qué supuestos se puede consentir pues esa violencia física sobre las personas y en qué supuestos no se puede consentir. Y hay que ser muy taxativos y directos con esto, ¿no? En este sentido, pues como anticipaba antes, un juicio de proporcionalidad y necesidad. Empezando por el segundo, necesidad. ¿Cuándo? Bueno, pues como dice la ley orgánica, cuando sí que exista cierto riesgo de cara a los agentes o a la seguridad colectiva. Por descontado, esto es muy subjetivo y habrá que estar caso por caso. Pero ahí va el segundo aspecto, que es la proporcionalidad. ¿Qué es proporcionalidad? Bueno, pues yo lo veo muy evidente, ¿no? Si un ciudadano le pega una bofetada a un policía, el policía no puede sacar su arma reglamentaria y pegarle un tiro. No es proporcional. Entonces, no se trata de decir yo te pego una bofetada, te pego otra, no, sino que la finalidad de este empleo de la violencia, de la fuerza física sobre una persona, debe ser tendente a inmovilizar a esa persona y evitar el peligro. Nada más, nada de vendetas, de venganzas, de tú me has pegado, yo te he pegado, no. Y todo esto lo digo por una reflexión también personal, a nivel subjetivo. La policía debe estar muy bien preparada. Bueno, cuando digo policía me refiero a todos los agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Deben de estar muy bien preparados desde dos puntos de vista. El primero de ellos, y por descontado a nivel físico-técnico, saber reducir e inmovilizar a una persona. Y el segundo de ellos, y quizá más importante, desde un aspecto psicológico, ¿no? O moral, por decirlo de algún modo, en el sentido de ser capaz de afrontar una situación de peligro, entendiendo la situación, las posibilidades que hay y actuar en consecuencia, ¿no? Pensar con claridad, como diría una persona muy importante para mí. En este sentido, como digo, tienen que estar muy bien preparados y ser capaces de afrontar, sin extralimitarse en el empleo de la violencia,
situaciones de riesgo. A modo de ejemplo, y prosigo luego, a modo de ejemplo, el otro día por un grupo, perdón, de WhatsApp, pasaron un vídeo, ¿vale? Era un sujeto que, bueno, en una vía pública, un sujeto corpulento con dos armas blancas, una suerte de varilla metálica o katana, se enfrentaba directamente a la policía. Era un sujeto, uno, individual, determinado, preciso, conciso, uno. Yo conté hasta 12 policías, ¿de acuerdo? Entre ellos, la mayoría iban a pie, había dos vehículos policiales, un coche Z, un vehículo de unidad de intervención rápida, de los que iban andando, creo que eran dos, iban con escudos. En definitiva, finalmente lo que se optó, la policía optó por, entre los dos vehículos, un poco chafarlo, ¿de acuerdo? Yo no veo proporcionalidad en esto, pero como digo, es caso por caso y tienen que ser los jueces los que lo determinen. Pero la policía debe estar preparada, y no digo que se enfrenten uno, contra este peligro andante, pero sí que de cierto modo, si están tan bien equipados, ese juicio de proporcionalidad debe de primar y mucho. Pero bueno, pasando a estos supuestos, analizar los supuestos que podría caber esta agresión policial, ¿no? Que sería ilegítima. Pues como digo, cuando se emplea una fuerza física, una violencia desproporcionada, y sobre todo cuando, por ejemplo, la persona o ya está inmovilizada o ya está bajo custodia y sobre todo no opone resistencia. Otros vídeos que circulan por las redes sociales, gente que está tumbada en el suelo, inmóvil, y aún así los agentes le golpean. Es extralimitarse porque no es necesario y la finalidad no se llega a comprender. Por lo tanto, estos agentes, bajo mi punto de vista y analizando caso por caso, deberán responder por esos actos, ¿no? Respuesta que pasamos a analizar, un triple grado de responsabilidad bajo mi punto de vista. Esto vuelve a ser subjetivo, pero teñido con un aspecto legal. El primero de ellos, una responsabilidad disciplinaria, es decir, aquella que se da o debería darse de manera primera en el seno de la institución policial, por ejemplo, Mossos d'Esquadra o la institución que sea. Y es que deberían de iniciarse un procedimiento para depurar esas responsabilidades a nivel interno, es decir, la propia institución que evalúe si ese comportamiento es conforme a derecho o no lo es y que tome las consecuencias que considere pertinentes. A modo de ejemplo, pues podría ser una sanción de empleo y sueldo, suspensión de empleo y sueldo durante 2 semanas por unos determinados hechos. Por ejemplo, un segundo grado de responsabilidad, y el que más me gusta, es la responsabilidad penal. Los vídeos que están circulando, insisto, solo vemos fragmentos, no vemos lo que ha pasado antes, ¿de acuerdo? Tampoco vemos lo que pasa después, es muy difícil opinar así, y el análisis debe ser caso por caso. Pero en cualquier caso podrían ser constitutivos de un delito desde torturas del artículo 174 y siguientes del Código Penal, sobre todo cuando se trate de obtener una confesión a través de esa violencia física, o también de unas lesiones del artículo 147 y siguientes del Código Penal. ¿Qué sucede? Bueno, pues que no debemos de olvidar que estamos ante una autoridad o funcionario público, un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, este carácter de funcionario público se puede entender como una suerte de agravante genérica del 21.7 del Código Penal. ¿Qué significa un agravante? Pues de un modo muy rápido. Las penas que establecen para determinados delitos, bueno, para todos los delitos, se establece una pena, una horquilla punitiva. Cuando nos encontramos ante solo, por ejemplo, un agravante, esta horquilla punitiva, que por ejemplo, homicidio de 10 a 15 años, se aplicará si hay solo un agravante en su mitad superior. El ejemplo que pongo de 10 a 15 años sería de 12,5 a 15, ¿de acuerdo? Entonces, las lesiones, en este supuesto, si concurriese esta agravante genérica, se aplicarían pues, en la mitad superior. No así pasarían las torturas. Y hago una breve mención y ya está. Las torturas son propias, es un delito privilegiado que únicamente pueden cometer funcionarios públicos. Por tanto, aplicar esta agravante genérica sería una vulneración del principio non bis in idem. Y lo comento porque además el otro día hablaba con un compañero, un amigo. Sería aplicar doblemente esta función de autoridad o funcionario público para agravar la situación o la pena. Y no está permitido. Pero bueno, como decía, la responsabilidad penal, sí. Y un tercer punto, un grado de responsabilidad, sería la responsabilidad civil. ¿Por qué? Pues obviamente por los daños y perjuicios, artículo 1902 y siguientes del Código Civil, que se causen a la persona. Pues obviamente, si me parte en la cara, tengo un daño, debo de ser resarcido por el mismo.
Esta responsabilidad civil se puede llevar a cabo por la vía civil, como es lógico, pero tiene preferencia la vía penal. Y es en esta vía penal donde se puede acumular la responsabilidad civil, ¿no? En el seno de un juicio por unos delitos comentados, el delito de lesiones, por ejemplo, siempre lleva aparejada esa reparación del daño. Se entiende como responsabilidad ex delicto. Bien, para finalizar, ¿qué hay que tener en cuenta de cara a un posible hipotético procedimiento judicial seguido contra un policía que entendemos que se ha extralimitado en el empleo de la violencia contra un ciudadano y por tanto debe de ser responsable a este triple nivel o a uno de estos niveles? Bueno, en primer lugar, hay que tener muy claro lo que es la presunción de inocencia, artículo 24.2 de nuestra Constitución y artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dicho de otra manera, o mejor dicho, en palabras del Tribunal Constitucional, ante la colisión de dos hipótesis posibles, igualmente de racionales, habrá de estar aquella que sea menos perjudicial para el investigado, en este caso acusado. ¿Por qué lo digo? Bien, a juicio no se va a contar historietas, a juicio se va con pruebas. Quitando algunos delitos en que contar una historia bien contada sí que puede llevar aparejada una condena. En estos delitos concretos, lesiones y torturas, 147 y 174 del Código Penal, la carga probatoria debe ser muy grande. ¿Por qué? Por lo que digo, para suponer una quiebra legítima de esta presunción de inocencia y conseguir una sentencia estimatoria y condenatoria en este caso, es necesario acreditar muy bien, en primer lugar, el daño y en segundo lugar, ese nexo causal entre ese daño causado y la persona, el funcionario público, agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que lo ha causado. ¿Y esto cómo se puede llevar a cabo? Bueno, pues por descontado con un parte de lesiones que acredite la identidad y gravedad de las mismas y en segundo lugar, pues con un acervo probatorio tendente a acreditar ese nexo de causalidad, ¿no? Pueden ser desde testigos, directos o indirectos, grabaciones, imágenes, bueno, toda una serie de carga probatoria. Y aquí, para finalizar, hay que tener muy en cuenta que ante esa colisión de hipótesis que comentaba, si nos encontramos ante una testifical de un policía, bueno, de cualquier policía, no hace falta que sea el investigado, hay que tener en cuenta que ellos parten, los agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde la presunción de veracidad. Es decir, que si ante esa colisión, si yo digo A y él dice B, se va a estar a lo que diga B. ¿Por qué? Porque es agente policial y por tanto tiene esa suerte de presunción de veracidad y porque ante la colisión de hipótesis posibles estará aquella que más beneficie al investigado, en este caso acusado. Por lo tanto, como decía, a juicio se va con pruebas. Si tenéis, bueno, si a alguien le sucede, lo que tiene que hacer es tratar de recabar toda esa carga probatoria, multitud de formas, e instar el procedimiento, poner una denuncia ante la propia policía, por ejemplo, o ante el propio juzgado de forma directa, denuncia o querella, y sobre todo identificar muy bien al sujeto que ha llevado a cabo esa extralimitación. En este caso habría que pedir el número de placa para poder identificarlo. Obviamente, si te están pegando una paliza, pedir el número de placa es complicado y por ahí también entran en juego pues, otros factores como pueden ser las testificales, grabaciones y demás. Lo dicho, quedo a vuestra disposición para hablar por privado de cualquier tema similar. Si a alguno le ha pasado, me encantaría conocer los detalles, porque como he evidenciado desde el principio, es una cuestión que ha de verse caso por caso. Y también, como ya comentaba, no podemos tolerar que el estado de alarma se convierta en un estado de arbitrariedad. Y finalizo. Que se hayan dado casos de abuso policial en agresión física no quiere decir que todos los policías sean malos. Hay policías que ven a una persona mayor por la calle y se detienen, y no para pegarles, sino para preguntarles si necesitan algo, ¿no? Obviamente son héroes estas personas y han de tacharse y por eso digo llegar hasta el final con los policías que cometen actos de este tipo, pero no generalicemos, ¿no? No cometamos una falacia por generalidad y decir ahora que todos los policías españoles cometen abusos y agresiones sexuales, físicas. Sin más, lo dicho, quedo a vuestra disposición por privado para cualquier cosita.